¿Qué vas a hacer con tu vida? Es una pregunta que me mantuvo en pánico varios años. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Por miedo, por ignorancia y principalmente por falta de experiencia, es una pregunta que en lugar de hacerme a mí, se le hice al mundo. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Pues estudia algo interesante, algo que te sirva en la vida. Y eso hice, estudié arquitectura de paisaje. Y en ese aspecto y en muchos otros dejé que el mundo y lo preestablecido decidieran por mí. Debo reconocer que dejarle esa responsabilidad a otros era mucho más fácil. Así les echaba la culpa por cualquier cosa a los demás o a las decisiones que había tomado para cumplir con sus expectativas en lugar de cumplir con las mías. Y tampoco es que supiera realmente cuáles eran mis expectativas. Esas decisiones también me dieron la oportunidad de saber que el camino que estaba tomando no era el que yo quería. Yo quería otra cosa, otra vida, otro estilo. Me sentía encerrada en un traje que no me quedaba. Así que cuando terminé de estudiar, empecé a pintar. Y ni siquiera a pintar, empecé a hacer rayas en un cuadernito, una raya tras otra. Este ejercicio se volvió un escape para mí. Me dio la posibilidad de abrir mi mente a otro lenguaje. Un lenguaje el cual había practicado muy poco y con mucho temor. Decidí dedicarme a la expresión artística, principalmente a la pintura. La pintura me llevó a hacer murales y los murales me llevaron a hacer arte urbano. Y en ese momento el mundo se volvió mi lienzo. De alguna manera yo creo que escogía este camino para dejar claro que yo era dueña de mi vida. También probé otras cosas como danza, expresión corporal, teatro, incluso cine, de todo un poco. Simultáneamente rompí con varias situaciones de mi vida. Rompí con relaciones profesionales, personales, hasta familiares. Era un momento de rebelión, de catarsis. Quería dejar claro, y no sé ni por qué, que no quería más de lo que había sido hasta ese momento. Me sentía yo libre, me sentía encantada de la vida. Cada vez iba teniendo más confianza en mi talento. Mi trazo se volvía más certero. Vencí por primera vez el miedo que me había paralizado durante varios años. Es increíble la sensación que te da mandar todo por un tubo, ¿no? Una sensación de liberación, de ser ilimitado, de poder. Y lo viví con euforia, enamorada de la vida y del momento. Imagínense, además estaba yo ya plasmando lo que quería en los muros a lo largo de la ciudad. Eran oportunidades increíbles. Pero como todo en la vida, la euforia pasó y el bajón fue bastante gacho. De pronto me vi envuelta en una serie de situaciones en las cuales nunca imaginé estar y definitivamente no quería estar. Desperté de este gran sueño de libertad, dirigido principalmente por mi ego, y me encontré con una realidad bastante cruda. Cruda porque vi por primera vez el desastre que había creado a nivel emocional. Por primera vez me di cuenta que había yo lastimado a otros y principalmente me había lastimado a mí. Me sentía completamente ausente. Estaba alejada de mis emociones. Me di cuenta de mi falta de responsabilidad. Y no me refiero a la responsabilidad de pagar las cuentas o llegar temprano al trabajo. Me refiero a mi incapacidad de responder ante mis decisiones, ante mis emociones, ante mis acciones, mis pensamientos, y también a mi incapacidad de asumir las consecuencias de una realidad que yo había creado. Me sentía yo en conflicto constante con el mundo, sentía que tenía que estar defendiéndome todo el tiempo. Y surgieron varias preguntas. La principal, entonces, ¿qué significa ser libre? ¿Cómo puedo ser libre de manera responsable? ¿Cómo puedo hacer lo que quiero y de la manera que quiero y además contribuir con el entorno? ¿Cómo puedo seguir creando sin destruir y sin destruirme? Y entonces pasé un momento de reflexión y de introspección.
por primera vez volteé a verme a mí misma, volteé a ver una parte de mí que había tratado de ignorar durante varios años. Volteé a verme donde más me odiaba, donde más me dolía. Y me dediqué por completo a mi persona y a mi pintura. Hice una reestructuración absoluta, desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Me empecé a preocupar por lo que consumía en todos sentidos, visualmente, en alimentos, en pensamientos, hasta la gente que frecuentaba. Tenía ganas de estar bien, de estar en paz conmigo misma. Y volví a dar un giro de 180 grados, esta vez con ayuda de amigos, de familia, de maestros. Buscaba paz. Y para cerrar con broche de oro, me entero que voy a ser mamá. Tómala, compadre. Ya se imaginarán, la bola de preguntas se volvió gigantesca. Pero afortunadamente la vida me regaló 9 meses más para seguir con este proceso de perdonarme y también para descifrar de qué manera iba yo a integrar mi profesión con mi búsqueda, mi trabajo personal y la maternidad. Yo no tenía ni idea de nada, nada. Lo único que sí sabía era que quería ser la mejor versión de mí misma. Quería enseñarle algo valioso a mi hijo. Y descubrí que la maternidad es una fuente de inspiración mucho más intensa de lo que jamás hubiera pensado. Experimenté sentimientos completamente nuevos. Una fuerza inexplicable. Era una sensación de que una parte de mí moría, pero renacía otra. Una yo que actuaba de manera mucho más consciente, desde un lugar más gozoso, estable y presente. De alguna manera, o de muchas, la maternidad y la expresión artística me han ayudado a conocerme mucho mejor. A través de estos dos compromisos, he tomado una postura mucho más definida, actuando conscientemente desde el amor, con flexibilidad y con humildad. O eso intento. Y podrán decirme, no, bueno, pues que he sido muy afortunada en muchísimos aspectos, y es completamente cierto. Pero, como todos, he tenido y sigo teniendo que superar miedos e inseguridades. Nací en la generación de la crisis. No me acuerdo cuándo empezó, pero desde que tengo memoria, está un miedo infinito al mañana, porque las cosas ya no son como antes, porque vivimos en una sociedad completamente gobernada por el miedo, porque hay cambio climático, porque hay guerra, porque hay inseguridad, por todos lados, la lista no termina. Además, soy mujer, en un país en donde ser mujer significa que tenemos que tener cuidados todo el tiempo, significa que no tenemos las mismas oportunidades, en un país en donde no existe un día sin un feminicidio. Y además, se cree que no merecemos las mismas oportunidades, se cree que no merecemos un salario equitativo. Y para colmo, decido ser artista, en un mundo en donde la creatividad se regatea, en un mundo en donde cada vez hay más talento, por lo tanto más competencia. Y les podría decir muchas más circunstancias que parecieran limitantes, pero realmente lo son. Solo yo decido. Y yo decido cómo pintar mi lienzo. Y yo decido crear mi realidad a mi manera. Y yo decido hacia dónde dirigir mis acciones. Y por encima de todo, decidí ser madre con el compromiso de no dejar que el miedo y el adoctrinamiento dictaminen esa labor. Decidí escucharme a mí y escuchar a mi hijo, quien es mi gran maestro del amor y de la libertad. He aprendido cosas muy valiosas. He aprendido que hay que ser conscientes de lo que consumimos, de lo que alimentamos a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestra mente. He aprendido que somos responsables de lo que decimos, de lo que pensamos. Solo nosotros podemos decidir de qué manera vamos a vivir la vida. Solo nosotros podemos decidir qué le podemos ofrecer al mundo. Y estar conscientes
que si actuamos con intención y con confianza, se logra la mitad del camino. La otra mitad se logra con el apoyo de otros. Sin los demás no vamos a llegar a ningún lado. Creo que tenemos que tener eso muy claro. Somos una gran red. Nos tenemos, apoyémonos, escuchémonos, querámonos, amémonos. He aprendido que lo preestablecido no nos lleva a la felicidad o a ningún tipo de satisfacción. He aprendido que lo único que podemos hacer por nosotros mismos es escucharnos y actuar en consecuencia. Carlos Fuentes decía, la libertad no existe, solo la búsqueda de la libertad. Y es esa búsqueda la que nos hace libres. Yo creo que la libertad está en decidir cómo vamos a actuar ante las diferentes circunstancias que nos pone la vida. Yo creo que la libertad no se encuentra en lo externo. La libertad es como la confianza en uno mismo. Está dentro de cada uno de nosotros. Muchas gracias.